Durante 9 años eligió el alcohol y a sus amigos antes que a su esposa, hasta que ella dejó de esperarlo. Durante 9 años, cada vez que su marido salía por aquella puerta, Elena hacía lo mismo. Esperaba una llamada, esperaba escuchar la llave entrando en la cerradura, esperaba que algún lunes consiguiera levantarse para ir a trabajar, esperaba que llegara sobrio a una Navidad, esperaba que recordara un aniversario sin que ella tuviera que recordárselo primero, esperaba que, por una sola vez, cuando algo bueno sucediera en su vida, él estuviera allí para decirle: «Estoy orgulloso de ti». Pero aquella frase nunca llegó. Lo que Elena todavía no sabía era que una madrugada, después de caminar casi 3 kilómetros sola, con 16 grados bajo cero y la nieve hundiéndole las piernas, terminaría de rodillas en el suelo de su casa, gritando una oración que cambiaría para siempre su vida. Y tampoco sabía que, años después, mientras otro hombre la esperaba con una cena preparada para celebrar uno de sus logros, su exmarido estaría sentado solo, mirando una fotografía de la mujer que había perdido. Porque algunas personas no descubren el valor de lo que tienen cuando lo tienen. Lo descubren cuando otra persona comienza a cuidar aquello que ellas despreciaron. Pero para entender cómo Elena llegó hasta aquella noche, hay que volver 9 años atrás, cuando todavía confundía amar con salvar. Elena tenía 32 años cuando se casó con Daniel. No era una mujer ingenua. Trabajaba desde muy joven, sabía resolver problemas y tenía una capacidad extraordinaria para levantarse después de cada dificultad. Mientras otras personas esperaban que las oportunidades llegaran, ella las buscaba. Si una puerta se cerraba, encontraba otra. Si no existía una puerta, aprendía a construirla. Daniel era diferente. Tenía una sonrisa encantadora y una facilidad para hacer amigos que a Elena le había parecido maravillosa al principio. Donde llegaba, encontraba a alguien con quien conversar. Siempre conocía a alguien, siempre había una historia, siempre tenía una invitación y siempre había alcohol. Al comienzo, Elena no quiso darle demasiada importancia. «Solo estás cansado», le decía algunas mañanas cuando Daniel no conseguía levantarse. Él se tapaba la cara con la almohada. «5 minutos más, amor». «Daniel, son las 9:20. Silencio. «Vas a llegar tarde». «Llama tú. Diles que estoy enfermo». Elena se quedaba parada junto a la cama, todavía vestida para ir a su propia oficina, observando aquella habitación impregnada de olor a alcohol. En la mesita había un vaso con agua que ella misma había dejado durante la madrugada, también 2 pastillas para el dolor de cabeza. Daniel ni siquiera recordaba que ella se había levantado a las 3 de la mañana para comprobar que respiraba bien. «No puedo seguir llamando por ti». Entonces él apartaba lentamente la almohada. «Por favor, Elena, esta es la última vez». Y ella llamaba. Siempre era la última vez, hasta la siguiente. Los lunes comenzaron a convertirse en el peor día de la semana. Daniel salía los viernes diciendo que regresaría temprano. El sábado continuaba la celebración. El domingo aseguraba que solo bebería una cerveza, y el lunes no podía levantarse. Un trabajo duraba 3 meses, otro 6 semanas, otro apenas 17 días. Cuando lo despedían, Daniel regresaba a casa enfadado con el mundo. «Ese jefe me tenía manía». Elena escuchaba mientras preparaba algo de comer. «¿Te dijeron por qué te despidieron?» Siempre encuentran una excusa. Ella no respondía, porque conocía la verdadera respuesta. A la mañana siguiente, mientras Daniel dormía, Elena abría el ordenador. Buscaba ofertas de empleo, enviaba solicitudes, llamaba a conocidos, agendaba entrevistas. Una tarde consiguió una oportunidad excelente gracias a uno de sus contactos profesionales. Entró al dormitorio con una sonrisa y dejó un papel sobre la cama. «Daniel, mira esto». Él abrió un ojo. «¿Qué es?» «Una entrevista. Mañana a las 10». Daniel tomó el papel. «¿Tú hablaste con ellos?» «Sí». «Eres increíble». La abrazó. Y durante unos segundos, Elena volvió a creer que todo podía cambiar. Al día siguiente preparó su camisa, revisó su currículum, puso 2 alarmas. A las 9:15, Daniel seguía durmiendo. La noche anterior había salido solo un momento.
Elena lo miró desde la puerta. Aquella mañana sintió algo extraño. No era rabia, era cansancio, pero todavía no sabía que aquel cansancio iba a acompañarla durante muchos años. Porque cuando una persona resuelve constantemente las consecuencias de las decisiones de otra, llega un momento en que deja de ser pareja y se convierte en salvavidas. Daniel todavía no lo sabía, Elena tampoco. La primera Navidad que Elena pasó esperando a Daniel había preparado demasiado. Había comprado velas nuevas, cocinado durante horas y colocado 2 copas sobre la mesa. A las 7 de la tarde, Daniel le escribió: «Llego pronto, amor». A las 9, Elena calentó la comida. A las 10:30 volvió a calentarla. A las 11, llamó. Nada. A las 11:47, el teléfono finalmente sonó. «¿Daniel?». La música detrás de su voz era tan fuerte que Elena tuvo que separar el teléfono de la oreja. «Amor, no te molestes». Elena miró las 2 copas. «¿Dónde estás?». «Me invitaron a un asado». «Daniel, hoy es Navidad». «Precisamente. Estamos celebrando». Hubo unas carcajadas al otro lado. «Pero nosotros también íbamos a celebrar». «No empieces, Elena. Mañana comemos juntos». La llamada terminó. Elena permaneció inmóvil. Las velas continuaron consumiéndose. Después guardó la comida en recipientes, apagó las luces y se sentó en el sofá. No lloró inmediatamente. Primero miró la puerta, como si todavía pudiera abrirse. Cuando comprendió que no ocurriría, llevó una mano hasta la boca para que nadie pudiera escuchar un sonido que de todos modos nadie estaba allí para escuchar. Al año siguiente ocurrió algo parecido. Después vino un cumpleaños. Es el cumpleaños de un amigo, amor. Después un partido. Hoy hubo fútbol. Después otra celebración. Los muchachos me necesitan. Siempre existía algo. Un cumpleaños, un partido, un compañero, una despedida, una bienvenida, una victoria, una derrota. Cualquier acontecimiento parecía suficientemente importante para abandonar a Elena, y ella comenzó a comprender algo doloroso. Daniel siempre tenía tiempo. Simplemente no lo tenía para ella. Aún así, Elena seguía preparando planes. Una vez reservó un pequeño viaje para los 2. Había trabajado durante meses sin descanso y quería pasar un fin de semana lejos de teléfonos, clientes y problemas. Preparó las maletas, llenó el depósito del coche, compró incluso sus bebidas favoritas para el camino. Daniel nunca llegó. A las 11 de la noche contestó finalmente: «Amor, surgió algo». Elena miró las 2 maletas junto a la puerta. «¿Qué surgió?». Daniel tardó unos segundos. «Estamos celebrando el cumpleaños de...». Elena cerró los ojos. Ni siquiera escuchó el nombre. Cuando colgó, deshizo solamente una maleta, la suya. La de Daniel permaneció junto a la puerta hasta la mañana siguiente. Algo comenzaba a cambiar dentro de ella. Todavía era demasiado pequeño para llamarlo decisión, pero ya existía. Elena trabajaba mucho. Había construido su negocio prácticamente desde cero. No tenía un camino sencillo, pero poseía una disciplina que Daniel nunca consiguió comprender. Había noches en que se quedaba frente al ordenador hasta que los números comenzaban a mezclarse delante de sus ojos. Respondía correos, hablaba con clientes, aprendía herramientas nuevas y buscaba maneras de crecer. Un martes recibió una noticia que llevaba meses esperando. Había cerrado el contrato más importante de su carrera. Cuando leyó el correo, se levantó de la silla tan rápido que casi derramó el café. «No puede ser». Volvió a leerlo. Después otra vez. Se llevó ambas manos a la boca. Su primera reacción fue llamar a Daniel. «¿Sí? ¿Lo conseguí? ¿Qué cosa?». La sonrisa de Elena se detuvo apenas un segundo. «El contrato del que te hablé. El grande». «Ah, sí. Qué bueno, amor. ¿Vienes a casa?». «Más tarde». Elena miró la hora. «¿Podríamos celebrar que...?» Sí. Después vemos». Aquella tarde compró una botella de champán. Preparó algo especial. Se cambió de ropa. A las 10, Daniel no había llegado. A las 11 tampoco. El champán permanecía cerrado. A medianoche Elena recibió un mensaje. «No me esperes despierta.
se quedó mirando aquellas 4 palabras. No me esperes despierta. Durante años eso era exactamente lo que había hecho. Esperarlo despierta, esperarlo sobrio, esperarlo responsable, esperarlo presente, esperarlo convertido en el hombre que él prometía ser cada vez que necesitaba que ella no se marchara. Elena abrió la botella sola. El sonido del corcho rompió el silencio del apartamento. Sirvió una copa, se acercó a la ventana y levantó el cristal hacia su propio reflejo. Felicidades, Elena. La voz le tembló. Bebió un sorbo, después otro, y lloró en silencio. No porque estuviera sola aquella noche, sino porque comenzaba a comprender que llevaba años sola. El 31 de diciembre amaneció con un frío que parecía cortar la piel. Elena abrió las cortinas y vio los coches cubiertos de nieve. Durante la noche había nevado tanto que algunas aceras prácticamente habían desaparecido, pero aquel día estaba contenta. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel iba a pasar el fin de año con ella, juntos. Desde la mañana, sin embargo, una sensación incómoda le apretaba el estómago. Mientras se maquillaba, se miró al espejo. No pienses cosas malas, intentó sonreír. Aquella noche fueron a casa de unos amigos. Al principio todo parecía normal. Había música, comida, conversaciones y copas levantándose constantemente. Daniel bebió una, después otra. Después dejó de contarlas. A medianoche todos se abrazaron. Elena rodeó a Daniel con los brazos. «Feliz año». Él la besó rápidamente. «Feliz año, amor». Durante unos segundos, ella quiso creer que aquel año sería diferente, pero las horas continuaron pasando. A las 2, Elena se acercó. «¿Nos vamos pronto?» «Sí, sí». A las 3 volvió a preguntar. «Daniel, estoy cansada». Él ni siquiera la miró. A las 3:45 de la madrugada, Elena tomó su abrigo. Se acercó una última vez. «Amor, vámonos ya, por favor. Estoy muy cansada». Daniel se giró hacia ella. Varios amigos estaban alrededor. «¿Otra vez vas a empezar?» Elena bajó la voz. «No estoy empezando nada. Solo quiero irme a casa». «Pues vete». Algunos dejaron de hablar. Elena lo miró. «¿Qué?» Daniel levantó la copa. «Que si estás tan cansada, te vayas». «Daniel, estamos a casi 3 kilómetros. Está nevando». Él soltó una carcajada amarga. «Entonces llama a alguien. Yo no soy tu chofer». El silencio alrededor de ellos duró apenas unos segundos. Para Elena pareció eterno. Se puso el abrigo. Nadie la detuvo. Cuando abrió la puerta, el frío le golpeó el rostro. Caminó, al principio despacio, después más rápido. La nieve le llegaba casi hasta las rodillas en algunas zonas. Cada respiración quemaba. Las manos comenzaron a dolerle dentro de los guantes. Un grupo de hombres pasó gritando al otro lado de la calle. Elena bajó la cabeza, aceleró. Escuchó otra voz detrás. No supo si la llamaban a ella. Entonces comenzó a correr. Tropezó, cayó sobre una rodilla, se levantó, continuó. Cuando finalmente llegó a casa, apenas podía introducir la llave en la cerradura porque las manos le temblaban. Entró, cerró, y entonces ocurrió. Elena dejó caer el bolso, se quitó los zapatos empapados, dio 2 pasos y cayó de rodillas. No lloró en silencio aquella vez, gritó. «¡Dios mío, por favor!». Su voz rebotó contra las paredes vacías. «¡Quítame esto!». Golpeó el suelo con las manos. «Quítame esta dependencia que tengo. Por favor, Diosito, yo ya no puedo más». Lloró hasta quedarse sin fuerzas. «Yo no quiero dejar de quererlo. Solo quiero dejar de necesitar que él me quiera». Aquella fue la última noche que Elena pidió a Dios que Daniel cambiara. Desde aquella madrugada comenzó a pedir algo diferente, que cambiara ella. Y sin saberlo, aquella oración ya había empezado a ser respondida. El cambio no ocurrió de un día para otro. Elena no despertó convertida en otra mujer. Simplemente dejó de hacer algunas cosas. Primero dejó de llamar 20 veces. Después dejó de preguntar a qué hora llegaría. Más tarde dejó de preparar cenas que terminaban en la basura. Si Daniel decía, «Hoy salgo con los muchachos», Elena respondía, «Está bien». Aquella respuesta lo desconcertó al principio. «¿No vas a decir nada?».
¿Qué quieres que diga? No sé, siempre te enfadas. Elena siguió trabajando en su ordenador. Que te vaya bien. Daniel sonrió. Pensó que había ganado. Creyó que finalmente su mujer había comprendido que él era así. Lo que no entendió fue que Elena no estaba aceptándolo, estaba soltándolo, poco a poco. Mientras Daniel pasaba los fines de semana bebiendo, Elena trabajaba. Su negocio creció. Después creó un proyecto digital. Llegaron nuevos clientes. Un día compró un coche nuevo. Daniel dio una vuelta alrededor del vehículo. Te está yendo muy bien. Sí, sabía que lo conseguirías. Elena lo miró. Durante años había deseado escuchar algo parecido. Ahora aquellas palabras llegaban demasiado tarde para tocar el mismo lugar. Daniel comenzó a sentirse cómodo. Ya no había discusiones, ya no había llamadas, ya no había preguntas. No sabía que el silencio de una mujer cansada puede ser mucho más peligroso para una relación que todos sus gritos, porque mientras una persona reclama, todavía espera algo. El verdadero final comienza cuando deja de esperar. Daniel hablaba de Elena con orgullo cuando estaba con sus amigos. Mi mujer es increíble. Lo decía mientras bebía con los mismos hombres por quienes la dejaba sola cada fin de semana. Ella me resuelve todo. Y era verdad. Si tenía un problema, llamaba a Elena. Si necesitaba una cita, Elena la organizaba. Si perdía un documento, Elena averiguaba cómo recuperarlo. Si se enfermaba después de beber, Elena estaba allí. Pero algunos de aquellos amigos comenzaron a mirar a Daniel de otra manera. Tú no sabes la mujer que tienes. Daniel se reía. Claro que lo sé. No lo sabía. Con el tiempo, Elena comenzó a recibir mensajes. Primero indirectos, después demasiado claros. Hombres que habían visto durante años cómo Daniel abandonaba en reuniones y celebraciones, comenzaron a acercarse. Elena rechazó a todos. ¡A todos! No quería venganza. No quería reemplazar a Daniel mientras todavía seguía casada con él. Quería poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza de sus propias decisiones. Y mientras Daniel continuaba creyendo que tenía una esposa que jamás se marcharía, algo enorme estaba a punto de suceder. Algo que Elena no podría resolver sola. Por primera vez en 9 años, ella sería quien necesitaría ayuda. Y Daniel tendría una única oportunidad de demostrar qué lugar ocupaba su esposa en su vida. La desperdició. Aquella tarde Elena estaba trabajando cuando recibió una llamada que cambió completamente el ritmo del día. Al principio intentó mantener la calma. Después hizo otra llamada y otra. Necesitaba resolver una situación urgente relacionada con uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional. No podía hacerlo todo sola. Necesitaba a alguien de confianza a su lado. Por primera vez en mucho tiempo pensó en Daniel, su marido. Marcó su número. Nada. Volvió a llamar. Nada. Escribió. Daniel, necesito que me llames. Es urgente. Esperó. 5 minutos. 10. 20. Finalmente el teléfono sonó. ¿Qué pasa? Había música detrás. Elena cerró los ojos. Necesito que vengas. Ahora no puedo. Daniel, escúchame. No te estoy llamando para discutir. Necesito realmente que vengas. Estoy con los muchachos. Elena apretó el teléfono. Por favor. Aquella palabra llevaba 9 años viviendo entre ellos. Por favor, ven. Por favor, no bebas. Por favor, despierta. Por favor, quédate. Por favor, elígeme una vez. Daniel suspiró. Elena, resuélvelo tú. Tú siempre resuelves todo. Silencio. Ella miró hacia adelante. Algo terminó. No hubo gritos. No hubo amenazas. No hubo lágrimas. Sí, respondió Elena. Tienes razón. ¿Ves? Daniel se rió. Tú puedes con todo. Sí. Elena colgó y resolvió aquella situación. Sola, como siempre. Pero cuando terminó, hizo algo diferente. Preparó una maleta, no la de Daniel, la suya. Cuando Daniel regresó, encontró a Elena sentada en el salón. Había una pequeña maleta junto a ella. ¿Te vas de viaje? Me voy. Daniel dejó las llaves. ¿A dónde? Elena levantó la mirada. ¿De esta relación? Daniel sonrió nerviosamente. No empieces con dramas. Elena permaneció en silencio. La sonrisa desapareció. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Por lo de hoy? Elena negó lentamente.
No, Daniel, por los últimos 9 años. Entonces él comenzó a prometer, lo que siempre prometía, que dejaría de beber, que cambiaría de amigos, que encontraría un trabajo estable, que sería el marido que ella merecía. Elena lo escuchó. Cuando terminó preguntó, ¿sabes cuántas veces te creí? Daniel no respondió. Yo tampoco, perdí la cuenta. Tomó la maleta. Daniel se puso delante de la puerta. Elena, por favor. Ella lo miró. Durante años había esperado escuchar aquella palabra de su boca. Ahora ya no significaba nada. Apártate. Daniel comenzó a llorar. Te necesito. Elena respiró profundamente. Ese fue nuestro problema. Daniel frunció el ceño. ¿Qué? Tú me necesitabas, pero nunca me elegiste. Y salió. Daniel se hundió. Durante las primeras semanas bebió todavía más. Después comenzaron las llamadas, decenas, cientos, mensajes de madrugada, promesas, audios llorando. Elena, voy a cambiar. Ella no respondía. Un día Daniel apareció frente a su casa. Después volvió al siguiente y al siguiente. Durante casi 3 meses encontró cualquier excusa para acercarse. Solo quiero hablar 5 minutos. Elena cerraba la puerta. Ya hablamos durante 9 años. Por primera vez, Daniel intentó dejar el alcohol, pero Elena comprendía algo que antes no comprendía, que una persona puede cambiar, pero nadie está obligado a regresar para comprobarlo. Daniel había tenido 9 años, 9 navidades, 9 cumpleaños, cientos de fines de semana, miles de oportunidades pequeñas, porque las relaciones casi nunca se destruyen por un único acontecimiento. Se destruyen en pequeñas elecciones repetidas, en cada llamada ignorada, en cada silla vacía, en cada no me esperes, en cada ocasión en que alguien piensa, ella siempre estará ahí, hasta que un día ya no está. 2 años después, Elena recibió otra gran noticia profesional. Su proyecto había alcanzado un objetivo que tiempo atrás le habría parecido imposible. Condujo hasta casa. Durante el camino recordó aquella botella de champán que había abierto sola años atrás. Sonrió. Cuando abrió la puerta encontró luces cálidas, una mesa preparada y un hombre esperando. ¿Qué es todo esto? Él levantó una copa. Estamos celebrando. Elena dejó el bolso. ¿Cómo sabías que hoy me darían la noticia? Porque llevo una semana preguntándote disimuladamente. Ella comenzó a reír. Después se quedó quieta. Durante un segundo, una imagen atravesó su memoria. 2 copas, una silla vacía, una puerta que nunca se abría. El hombre se acercó. ¿Estás bien? Elena sintió. Sí. Y aquella vez era verdad. Muy lejos de allí, Daniel supo que Elena había rehecho su vida. No necesitó demasiados detalles. Comprendió suficiente. La mujer que durante 9 años se había quedado despierta esperando que llegara bien a casa, ahora dormía tranquila al lado de alguien que quería regresar a casa porque ella estaba allí. La mujer que preguntaba si había comido, tenía ahora a alguien que también le preguntaba a ella, ¿ya comiste? La mujer que celebraba sola tenía a alguien preparando una cena antes de que llegara. Entonces Daniel comprendió finalmente qué había perdido. No había perdido solamente una esposa. Había perdido a la única mujer que muchas noches, mientras él estaba bebiendo con sus amigos, permanecía despierta pidiéndole a Dios que lo protegiera. La mujer que buscaba trabajos para él, la que organizaba sus citas, la que curaba sus resacas, la que resolvía problemas que ni siquiera había creado, la que lo defendió cuando otros hablaban mal de él, la que rechazó incluso a hombres que él llamaba amigos. La mujer que lo había amado cuando él todavía no sabía amarse a sí mismo. Daniel había pensado que Elena jamás se marcharía. Y ese fue su error. Confundió su paciencia con debilidad, su perdón con permiso y su amor con una garantía eterna. Hay personas que pasan años intentando salvar a alguien que cada día vuelve a elegir aquello que lo destruye. Pero amar a una persona no significa desaparecer para mantenerla en pie. No significa pasar todas las navidades esperando. No significa celebrar tus victorias en soledad. No significa convertirte en madre, enfermera, secretaria, salvavidas y solucionadora de alguien que debería caminar a tu lado como compañero. Elena tardó 9 años en comprenderlo.
La noche en que caminó sola bajo la nieve, creyó que Dios no estaba escuchando su dolor, pero quizás la respuesta no era cambiar a Daniel. Quizás la respuesta era darle a Elena la fuerza necesaria para dejar de intentar salvarlo, porque a veces pedimos que una persona cambie para poder quedarnos, y la vida nos cambia a nosotros para que finalmente podamos irnos. Si estás luchando contra el alcohol y tienes a tu lado a una persona que todavía te ama, no confundas su paciencia con eternidad. Las personas también se cansan, también dejan de esperar, y cuando el corazón aprende finalmente a vivir sin aquello que tanto necesitaba, puede que ya no exista ninguna promesa capaz de hacerlo regresar. Y si eres tú quien lleva años esperando a alguien que siempre elige el alcohol, los amigos o cualquier otra cosa antes que a ti, recuerda esto: puedes amar profundamente a una persona y aún así decidir no hundirte con ella. Elena creyó durante años que marcharse significaba abandonar a Daniel, hasta que comprendió que quedarse significaba abandonarse a sí misma, y aquella fue la decisión que finalmente le cambió la vida. Si esta historia te recordó a alguien, o quizás te recordó una parte de tu propia vida, escribe en los comentarios una sola frase: también merezco que me elijan. Puede que alguien que esté leyendo los comentarios necesite encontrar esas palabras esta noche. Comparte esta historia con esa persona que siempre está intentando salvar a todos, mientras se olvida de salvarse a sí misma. Y suscríbete a Historias que Cambian Vidas, porque algunas historias no llegan a nosotros por casualidad.